Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios. En esta ocasión, para discutir el tema, no todo es personal, patrimonio y empresa familiar. Para la conversación de este episodio tenemos a nada más y nada menos que Débora Blanc Vélez, directora de Citi Private Bank Latin America. Débora, eres muy bienvenida en el programa. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Jaime. Gracias, Mari. Encantados. Y también para complementar la discusión tenemos a nuestra querida María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey, IFEM. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano de la Escuela de Negocios para la región Ciudad de México, aquí también del TEC de Monterrey. Según información documentada y analizada por el IFEM y Citibanamex, en México las empresas familiares representan el 90% de las unidades de negocio, siendo así una presencia y tradición que pone en evidencia pues, las prácticas y la necesidad de ellas para la estructuración del patrimonio que las mismas empresas van requiriendo para crecer, evolucionar y heredarse de generación en generación. Dichas prácticas de estructuración patrimonial entrañan un reto particular en la empresa familiar: la necesidad de definir estrategias que distingan, protejan y hagan crecer el patrimonio de la familia empresaria, su impacto en los miembros de la familia y la huella que podría generar en la sociedad. Un reto no menor y bastante complejo. Este compromiso de un desarrollo permanente y multigeneracional en el patrimonio debe ser abordado por toda la familia empresaria e incluso por su complejidad, en ocasiones obliga a la empresa familiar o la familia a buscar asesoría patrimonial profesional. Entonces, después de ese preámbulo, quisiera arrancar primero con una pregunta primero para ti, Débora, y después complementar con tu opinión experta, Mari. Y es la siguiente: en el mundo de la empresa familiar en México y Latinoamérica, ¿qué tendencias se observan actualmente respecto a las fuentes de estructuración del patrimonio de estas familias empresarias? Vamos contigo, Débora. Fíjate que estas tendencias que vemos, Jaime, no nada más son para México y Latinoamérica. Casualmente, Citi acaba de hacer el release de su survey para las familias empresarias a través de sus family offices, y acaba de sacar la última edición para el 2022. Y vienen unos puntos bien interesantes en los que estas 125 family offices que participaron, representando 30 países y el patrimonio de aproximadamente $500 billion, nada más para que pongamos la riqueza que se maneja con estas 125 familias. Y globalmente hay 3 puntos que preocupa a estas familias para estructurar sus patrimonios. Y la número 1 es cómo van a mantener el valor de sus activos. Estamos en un año difícil. Estamos en un año con una situación geopolítica, con guerras, estamos en un año se habla de recesiones, se habla del problema en Europa. Entonces, esta complejidad de cómo van a mantener, ahora sí que los fundadores, cómo van a mantener sus activos y su riqueza, es la preocupación número 1 de estas familias globales, no nada más de México y Latinoamérica. La segunda les va a sonar muy conocida a ustedes. Esto lo marcaron como más del 55% de las familias les preocupaba cómo van a preparar a la siguiente generación para manejar responsablemente este patrimonio que van a heredar o que van a manejar. Esto lo vemos constantemente. Digo, el otro día Mari y yo platicábamos y decíamos que esta es una estadística muy fatalista, pero está comprobado. O sea, estadísticamente, el 10% de las empresas familiares
no llegan a una tercera generación. Digo, este número, o sea, sí suena fatalista, pero hay muchas empresas, de repente, no sé, vienen nuevas tecnologías y deciden salir a vender. Yo he platicado con familias que me dicen, oye, no les quiero heredar a mis hijos este problema, mejor vendamos. Entonces, este número puede ser un poco fatalista, pero hay otras razones por qué no se llegan a las terceras generaciones. Y el último punto rápido, el tercer punto que preocupa a estas familias con esta riqueza, es cómo se va a manejar la transición de liderazgo de la sucesión familiar. O sea, son 3 puntos muy válidos que al menos al 2022 vemos como tendencias globales de lo que les preocupa a las familias empresarias, ¿no? Magnífico, Débora. Y en el caso de la visión que tienen desde el IFEM, Mari, donde se trabaja con tantas empresas, ya Débora hablaba de que estas preocupaciones pues, son de las familias empresarias globales, ¿no? No solamente las de este país. ¿Qué otros elementos hay en la estructuración del patrimonio que debiéramos de tener para ver la película completa? Claro, pues creo que el reporte, los resultados que comparte Débora, que debo decir públicamente, ni yo los conocía, los está revelando, o sea, son nuevos para nuestra audiencia y definitivamente pues suenan lógicos. Dices, oye, pues no estás diciendo algo que nos sorprenda, pero ratifica, es una evidencia de lo que ya por décadas venimos trabajando instituciones como Citigroup, como el propio TEC de Monterrey, con esta propuesta del Instituto de Familias Empresarias, porque de fondo en lo que Débora nos comparte es la preparación, una preparación que viene desde las entrañas familiares conforme van avanzando los estadios de vida de cada una de estas personas, de estos seres humanos. Entonces, de repente, perdemos de vista en la velocidad con la que avanzan las aspiraciones, las expectativas de qué va el prepararse. Entonces, más que sumar, voy en la misma línea de lo que nos comparte Débora al hablar de no perder el valor de los activos de estos grupos empresariales, estas familias, estos proyectos grandes empresariales o proyectos familiares. Es punto número 1, preocupación. Si no hay rentabilidad, pues simplemente desaparecemos, ¿no? Entonces, eso es punto de partida. Y los otros dos puntos que compartía, o los dos factores, tanto del el cómo involucrar a la siguiente generación, cómo hacerlos responsables, no solamente saber que van a heredar, sino que van a ser propietarios responsables, dueños responsables, líderes, hombres y mujeres que van a tener la responsabilidad de no solo de sus familias, sino las familias que dependen de esta actividad empresarial. Entonces, por eso es sumamente importante que las siguientes generaciones que nos están escuchando tengan muy claro que hay que prepararse en la responsabilidad. No solo, hablar de abundancia, sino hablar de responsabilidad que trae consigo la abundancia y la transición de liderazgo, que nunca ha sido más cierta que hoy, justo después de estos años de pandemia o de todos estos eventos sociopolíticos que mencionaba Débora, pues nos proyectan una necesidad de reflexionar, de que no todo es lineal, de que a veces vale la pena hacer un alto y darnos cuenta de que las transiciones, pues a todos nos cuestan trabajo, pero si aquellas transiciones que han venido por mucho tiempo, pues nos va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, en los 3 aspectos hay mucho trabajo por hacer. El IFEM lo que le corresponde es ofrecer alternativas de prepararse, de formarse, de estar a la vanguardia, pero más que a la vanguardia, con la sensibilidad y a la altura de las necesidades. México tiene, como muchos países latinoamericanos, la gran oportunidad de que como dicen los españoles, nuestro tejido empresarial está fundamentalmente apoyado en empresas familiares, pero sobre todo jóvenes que están en primera y segunda. A interrumpirte, hablando de entretejer, justo lo que tú decías, me gustaría conectar lo que nos estás exponiendo con la siguiente pregunta, para que nos la contestes, y esa misma pasársela también a Débora, ¿no? Para ir a completando. Claro.
Un factor que sin duda juega un papel muy importante en que se logren esas transiciones generacionales o no, y en la audiencia seguramente hay gente que sabe muy bien de lo que voy a estar hablando, es la separación o no separación del patrimonio personal, ¿no? A ver, ¿cómo vamos distinguiendo si lo de cada miembro es siempre de toda la familia y lo de la familia es siempre del negocio, ¿sí? O cómo manejamos, pues, más sanitizadamente ese patrimonio, en parte para lograr esas transiciones. ¿Algunos consejos que pudieras dar? Sí, y de ahí nos vamos sí. contigo. Claro que sí, y le dejo la pluma gorda a Débora, pero aquí tiene otra vez que ver con cómo es que va evolucionando las fortunas, las riquezas, los patrimonios en las familias, que por años, que por décadas, ¿no? Van construyendo, van, cuando yo digo orgánicamente, es que pues de repente no pensaban que con lo que cuando habían iniciado un proyecto empresarial iba a ser tan rentable. Y de repente se ven en apuros de separación, o sea, pero de separación de esto va en lo patrimonial, esto va en lo empresarial, esto incluso va en lo personal cuando hablas de más ramas en una familia con mayor complejidad. Entonces, definitivamente es poner orden desde un inicio y reconocer que en la medida que se identifican cuáles son las fuentes, cuáles son los destinos de esos recursos que se van que no se traslapen. Es muy difícil, es una tarea titánica de los líderes y de las personas involucradas en el manejo patrimonial, de dejar muy claro qué se maneja para qué y con qué instrumentos o con qué estrategias es que se puede eso llevar a otro nivel. De acuerdo, y evitar caer en ese viejo dicho, quizás en este caso, familia empresaria rica y empresa pobre, ¿no? Que a veces puede suceder. Es correcto. Vamos contigo, Débora, para redondear estos consejos que puede haber para la audiencia sobre cómo separar lo que es el César y lo que es de Dios. Claro, de hecho, cuando dijiste lo de familia rica, empresa pobre, también de repente empresa pobre y familia rica, ¿no? Eso lo vemos constantemente en nuestras familias latinoamericanas. Te diría que esta separación tiene mucho que ver en qué etapa de la vida de la empresa estamos, ¿no? Entonces, a lo mejor si es la primera generación, vemos que hay más entrelazado esta situación, por decirte un ejemplo, o sea, el papá que ya les hizo distribuciones a los hijos y de repente hay que comprar maquinaria otra vez para seguir invirtiendo, capitalizándose, y de repente les dice a todos, o sea, me habla, oye, Débora, ahí vienen todos, todo el mundo va a colocar para que hagamos esta inversión. Y eso, cuando están en la primera etapa, es muy fácil y además sí hay cordialidad en la familia. Lo que pasa es que conforme las familias van avanzando y estamos en una segunda y tercera generación, esa cordialidad no es que desaparezca, pero es más difícil dependiendo ya del tamaño de la familia. Ya hay 4 o 5 ramas, ya están los primos, que igual y no se llevan con los primos. O sea, ya viene otra. Y la herramienta que buscamos para evitar esto es el gobierno familiar. O sea, soy fanática del gobierno familiar como herramienta número 1 para esto. El gobierno familiar es igual que el gobierno corporativo, es la manera de evitar y dejar dispuesto desde un principio que si hubo distribuciones o lo que haya habido, la única manera de dejar bien asentado por escrito qué sería, cómo se manejaría en dado que necesitaran recapitalizarse o qué tanto se puede distribuir, es a través de este instrumento que yo creo que las familias mexicanas y latinoamericanas en los últimos años se están moviendo hacia este tipo de instrumento, este tipo de organización. Hace 20 años, yo llevo 25 años haciendo esto, veías a pocas familias utilizando esta herramienta. Solamente los clientes que tenían un capital muy, muy grande veías utilizando este tipo de herramientas, este tipo de sofisticación, y yo creo que al día de hoy muchísimas familias están dejando todo mucho más simple, escrito, cómo quieren que sea su gobierno familiar, cuáles son sus valores, cuál es el legado que quieren dejar, y utilizan herramientas de este tipo, que es la única manera de lograr esto, ¿no? Si no, se traslapa, oye, esto es mío, esto es tuyo, mi mamá me lo prometió antes de morirse. O sea, yo tengo un cliente que dice,
en el funeral de la mamá, todos peleándose, mi mamá dijo que rancho era mío. O sea, esta es la única manera de evitar este tipo de cosas, ¿no? Magnífico, Débora, cómo apuntas este elemento, el gobierno familiar. Mari, desde el IFEM, ustedes asesoran a muchas empresas precisamente en estos temas. En la audiencia puede ser que piensen que para lograr el gobierno familiar, ese concepto se aterriza a través de un consejo de administración. ¿Eso es todo o es el consejo de administración una pieza más de ese gobierno familiar? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Débora lo dijo de una manera que ella y yo sabemos que podemos discernir y seguir siendo amigas y todo lo demás, ¿no? Ella dice gobierno familiar y gobierno corporativo. En México hablamos, y seguramente en la audiencia no a todos les va a gustar lo que yo lo voy a decir, ¿no? Cuando traducimos las prácticas de todas del wealth management, ¿no? Lo traemos a México y hablamos de gobierno corporativo. Y en la mente de muchos empresarios, de muchos líderes, está el gobierno corporativo va a la empresa, como el gobierno familiar del que hablaba Débora va a la familia. Si lo decimos en esos términos, estoy a gusto con ella. Pero aquí se está hablando de gobernanza. Gobernanza que no nada más se trata de hacer gobierno familiar y gobierno corporativo como si no existieran otros órganos, otros espacios, otras herramientas, como decía Débora. El tema aquí es que lo que se debe de hablar es de consejos o de espacios, de un contexto, de reglas, de mecanismos, de estructuras. Y en las empresas eso se llama consejo de administración, y eso tiene que ver con el futuro de la empresa, con el crecimiento de la empresa, pero en lo que sigue siendo el sistema familia empresaria o empresa familiar, que no consigo que tú cambies de decir empresa familiar a empresa familia empresaria, pero está bien. Cosas muy diferentes. Cosas muy diferentes, es correcto, porque nosotros, el foco nuestro, a lo que nos debemos es a las familias empresarias, porque así como está la actividad empresarial, está la actividad social, está la actividad filantrópica, está la actividad, muchas actividades de impacto, de cuidado al medio ambiente, de hacerse cargo de lo que le duele a la comunidad, ¿no? A veces los gobiernos latinoamericanos tenemos pues algunas deficiencias y entonces son esas familias empresarias con un compromiso real, genuino con su comunidad, que son quienes terminan de dar ese impulso a la comunidad en general, ¿no? No voy a hablar de los más desprotegidos, pero de la comunidad en general. O sea, hay generosidad. Pero volviendo al tema de la gobernanza, entonces en el Consejo de Familia se establecen las reglas. Es para manejar esos conflictos que sí o sí van a llegar, porque tiene que ver con lo que decía Débora, que se dicen cosas, pero no se escriben. Entonces son esas reglas no escritas que cuando está la familia nuclear, pues mi palabra es lo que cuenta. No tengo que estamparlo en un protocolo, en una constitución, en un documento formal. Pero cuando ya no están esas personas directas y vienen esas segundas, terceras, cuartas generaciones, yo no sé qué te dijo mi abuela en el funeral de la tía o del tío. Exacto, claro. Entonces, son cuestiones humanas imposibles de evitar que se generen, porque son perspectivas. Entonces, lo más sano es empezar a poner orden desde antes de que se empieza a hacer estos grandes patrimonios, ¿no? Que para eso están los expertos y por eso es muy importante que los expertos, así como los que asesoran en la parte de estructura de estos consejos de familia, de empresa, del famoso family office también, que tiene muchas interpretaciones, pero que tiene que ver con estos asuntos no solo patrimoniales, sino también, hoy hablaba con un asistente en un family office y habla de 3 áreas, ¿no? La parte financiera, la parte de real estate y la parte hospitalaria, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con las actividades que la familia lleva a cabo. Entonces, hay muchas funciones, hay muchas formas de estructurar. De lo que se trata aquí es de
al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, como decías. Entonces, poniendo orden desde, así sean pocos los recursos, pues esos recursos no solamente son para gastarse, para usarse. Hay recursos de la familia que tienen que ser aprovechados, es decir, los talentos, los valores, las relaciones, y que las familias entiendan que estos espacios les permiten justo sumar ese valor y no solamente extraer valor, es lo que hace de esto pues una maravilla trabajar con familias que tienen este mindset de futuro, de vamos a construir no solo para seguir con este nivel de vida, sino queremos que las siguientes generaciones puedan vivir igual o mejor que nosotros. Ese es en el fondo, ese es el espíritu que prevalece en quienes están dispuestos a invertir en capacitarse, en contratar a los expertos para que manejen de mejor manera su estrategia patrimonial, ¿no? Y bueno, pues a veces toma tiempo, pero contar historias exitosas, contar historias ejemplares, va mucho de eso, ¿no? De empatía, de involucramiento, de identidad, de cosas intangibles que se construyen en aparentes espacios son difíciles, son conversaciones difíciles, pero que se tienen que llevar a cabo. Completamente. Si me permites, Jaime, añadir a esto, el implementar el gobierno familiar es el primer paso, porque ahí es cuando dices, ¿cuáles son mis valores como familia? Yo como fundador, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi legado? Y de ahí se va a colgar, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿Cuáles son tus valores? De ahí se va el comité de inversión, el comité familiar, todo lo que estaba diciendo Mari del recurso humano, de la capacidad de lo que tienen, de las relaciones que tiene la familia, porque las familias no nada más es su patrimonio, sino tienen otras muchas áreas que tienen que saber cómo se van a manejar. Y entonces es por esto que es un proceso tardado, que lleva tiempo, pero el primer paso es decidir, bueno, esto es lo importante para mí y este es mi legado. Como por ejemplo, ahí está la familia de Patagonia. La compañía valía $3 billones y el señor nunca quiso ser billonario y se le acaba de regalar a un non-for-profit para combatir el cambio climático, porque esa era su pasión, ese era lo que lo movía y ese era su legado. Entonces tenemos muchas familias con pasiones diferentes que eso es lo que quieren hacer, sustainable investments, que quieren algo de niños, algo de educación, hay cantidad de cosas, pero es fundamental que te sientes primero y digas, este es mi objetivo y este es mi legado en la vida, ¿no? Pues Débora y Mari, hemos tocado varios elementos, partir de que no todas las familias empresarias logran sobrevivir, al menos la organización, la tercera generación, porque efectivamente en muchas ocasiones no hubo esa planeación inicial para crear el gobierno familiar, nutrido por preguntas como ¿cuáles son los valores que van a regir esta organización y esta familia? ¿Cuál quiero que sea el legado y finalmente nuestro legado? ¿Y cómo vamos a separar muy bien el patrimonio de la familia de la empresa? Y también pues decisiones de participación directiva en la organización, si desde órganos de gobierno, como lo es el Consejo de Administración, o si los puestos directivos, algunos o todos, los va a mantener la familia, o hasta qué punto se van a ir profesionalizando. Esto fue Territorio y Negocios, el episodio No Todo es Personal, Patrimonio y Empresa Familiar, con Débora Blanc Vélez, directora de Citi Private Bank Latin America, nuestra querida Mari Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Escuela de Negocios en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. No dejen de opinar, sugerir temas, hacer preguntas con el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Nos seguimos escuchando muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo.
Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de la Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal. Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Rodarte. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.